Buenos días a todos. Para mí esto es una mañana muy especial porque me toca presentar a una persona de nuestra institución, el Instituto Dominicano de Cardiología, y que forma parte de una pieza angular del servicio de hemodinamia del Instituto Dominicano de Cardiología, del programa 24/7. Me estoy refiriendo a la doctora Aimee Flores, cardióloga intervencionista graduada de Buenos Aires en el Instituto de Neurociencia y Radiología Intervencionista. Actualmente la doctora Aimee Flores se desempeña también como coordinadora de la residencia de cardiología de la Asociación e Instituto Dominicano de Cardiología. Con ustedes, la doctora Aimee Flores. Hola, buenos días. Gracias a Seidoca por invitarme a formar parte de esta actividad, como siempre fomentando la educación médica continua. Para mí es un honor estar aquí. En esta oportunidad les voy a hablar sobre lo que es la aterosclerosis e inflamación en la génesis de cardiopatía isquémica. Este es un continuo de los eventos en la enfermedad cardíaca. Todo parte del desarrollo de los factores de riesgo cardiovasculares que todos conocemos, como son la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la dislipemia, microalbuminuria, que van a provocar un proceso aterosclerótico que causa enfermedad cardíaca coronaria. Esto lleva a una isquemia miocárdica que suele ser sintomática a través de la angina o de algún equivalente anginoso como la disnea, llevando a que se ocasione trombosis coronaria, infarto agudo de miocardio y que se desencadenen arritmias y muerte súbita debido a ese remodelado, a esa pérdida de miocitos que ocurre. Esto va a llevar como consecuencia un remodelado negativo y fibrosis que provocan dilatación ventricular izquierda, insuficiencia cardíaca y que si esto se perpetúa con el tiempo, pues falla cardíaca terminal. Una dieta rica en colesterol, específicamente en LDL, pues hace que este LDL se acumule en el torrente sanguíneo y que atraviese la pared arterial y se deposite en el endotelio. Cuando el exceso de estas moléculas se deposita en el endotelio, va a desencadenar un estrés oxidativo, provocando una reacción inflamatoria y que se activen las citoquinas y que provoque esa cascada de inflamación marcada que va a traer a los monocitos que circulan en el torrente sanguíneo, que en condiciones normales no penetran la pared arterial, pero en este caso sí lo hacen y se convierten en macrófagos y degluten las lipoproteínas de baja densidad, formando lo que conocemos como las células espumosas. Estas se conglomeran, existe una síntesis de matriz extracelular de células musculares lisas que van a bordear esa placa lipídica, conformando entonces una placa fibrótica con un núcleo central lipídico. Mientras se desarrolla ese proceso de aterosclerosis, sabemos que es clínicamente silente y ya el paciente comienza a presentar síntomas cuando esa placa se hace obstructiva, ya sea con disnea, con angina, pero lo más común que suceda pues es la angina. Debido a fuerzas extrínsecas e intrínsecas, esta placa se rompe y lleva a lo que es la angina inestable, el infarto agudo de miocardio, la muerte súbita, entre otros. Afortunadamente, hoy en día todo esto es prevenible. Por tanto, no existe aterosclerosis sin inflamación. La aterosclerosis y la inflamación van de la mano. Conocemos las estatinas, aparte de su efecto hipolipemiante marcado que tienen, pues los efectos pleiotrópicos. Las estatinas son potentes antiagregantes plaquetarios, bloqueando la vía del tromboxano A2. Son vasodilatadores, liberando óxido nítrico, que es el vasodilatador por excelencia. Bloquean la liberación de endotelina, que es un potente vasoconstrictor, y va a disminuir la proteína C reactiva, que todos sabemos que es un marcador de de desarrollar eventos cardiovasculares a largo plazo. Este gráfico pues muestra todos los estudios que hablan a favor de las estatinas. Gracias a estos se ha demostrado la disminución de los eventos cardiovasculares a largo plazo, tanto en prevención primaria como en prevención secundaria. Este es un metaanálisis que englobó una población de 90.056 pacientes, específicamente 14 estudios. Eran individuos que tenían un LDL aumentado, algunos tenían antecedente de enfermedad cardiovascular, otros no, y se demostró
que los pacientes que recibieron estatinas en el seguimiento a los 5 años, pues hubo una reducción del 23% de los principales eventos coronarios, específicamente reducción de la muerte y el infarto. Y aquellos pacientes también que recibieron estatinas, pues hubo una disminución del 21% de los principales eventos cerebrovasculares, como es el stroke no fatal. Entonces, queda evidenciado de manera exacta el beneficio de las estatinas. Debido a toda esta evidencia, pues la prevención está indicado disminuir el LDL en los pacientes de muy alto riesgo, tanto en prevención primaria como secundaria, menor a 55 miligramos, y aquellos pacientes de alto riesgo, pues la meta de disminuir el LDL se espera que sea menor a 70 miligramos por decilitro. Las estatinas constituyen el tratamiento pilar para disminuir el LDL. Se deben de prescribir a máximas dosis toleradas. Si no se obtiene las metas de disminuir el LDL, pues le añadimos ezetimibe, y si no, pues un inhibidor de los receptores PSCK9. Como sabemos, los factores de riesgo convencionales que desarrollan la aterosclerosis, existen otros que muchas veces no lo tomamos en cuenta, que son aquellos factores de riesgo no convencionales. Y me voy a centrar en los primeros 3, la PCR, lipoproteína A y la interleuquina 6. Este es un estudio que se presentó hace varios años que constituye, digamos, la base del por qué indicar estatinas en el paciente que tiene ese componente inflamatorio marcado, a pesar de que no tenga antecedentes cardiovasculares. Englobó una población de 17,000 pacientes que tenían un LDL menor a 130 miligramos por decilitro, pero tenían una proteína C reactiva mayor a 2. Un brazo recibió rosuvastatina de 20 miligramos y otro brazo placebo en el seguimiento a los 5 años. Se pudo evidenciar que hubo una reducción del LDL menor a 50%, un aumento del HDL mayor a 4%, los triglicéridos se redujeron en 17% y la proteína C reactiva también se redujo en un 37%. Esto se tradujo a que hubo una disminución del punto primario en el seguimiento a los 5 años de un 44%, específicamente una disminución en el tiempo para la primera aparición de la muerte cardiovascular, enfermedad cardiovascular no fatal, infarto no fatal, angina inestable o revascularización. Y fíjense que hubo un NNT a los 2 años de 95 y a los 5 años de 25, lo que quiere decir que el beneficio de las estatinas se perpetúa durante el tiempo. Una reducción de la mortalidad de un 20%. Y seguimos tratando de atacar ese componente inflamatorio que involucra la placa aterosclerótica, y surge este fármaco que es conocido como el canakinumab. Bloquea la interleuquina 1 beta, que es precursor de la interleuquina 6. Este estudio, conocido como el CANTOS, englobó una población de 741 pacientes que tenían antecedente de infarto miocárdico, aquellos pacientes que, si bien tenían un LDL normal, pues la proteína C reactiva estaba aumentada a más de 2 miligramos, y se administró el fármaco de manera subcutánea en dosis de 50, 150 y 300 miligramos durante 48 meses. Este fármaco pues demostró una disminución en los eventos adversos, específicamente el canakinumab en dosis de 150 miligramos, disminuyó un 15% a expensas de reducir el infarto. No influyó en la muerte, pero sí el infarto, y también se observó una reducción del punto secundario de un 17%. El punto secundario pues investigaba disminuir la revascularización por angina inestable. Aquí podemos ver que este fármaco pues realmente tuvo un impacto importante, pero lastimosamente a expensas de que aumentó las infecciones fatales. Otro fármaco antiinflamatorio que se ha estudiado es la colchicina, esa que usamos para el tratamiento de la pericarditis y la gota, a razón de 0.5 miligramos. Englobó una población de 4,745 pacientes que cursaron los primeros 30 días dentro del infarto, o más bien posterior al infarto, y se evaluó muerte de causa cardiovascular, parada cardíaca, infarto, stroke, revascularización urgente por angina inestable. Y pudimos ver que hubo una reducción de un 23% del punto primario a favor de la colchicina,
pero específicamente a expensas de una reducción del stroke en un 76% y una reducción de la revascularización por angina inestable en un 50%. Tuvo un perfil de efectos adversos, algunos leves como fueron la náusea y la flatulencia, y otros más marcados como fue la neumonía. Y tenemos la lipoproteína A, que sabemos que es una fracción genética del LDL, es protrombótico, proinflamatorio y proarterogénico, que va a aumentar el desarrollo de los eventos cardiovasculares y la estenosis aórtica. Este es un estudio que salió hace poco, ya que no existen fármacos aprobados hoy en día para disminuir la LPA, se crean los inhibidores antisentido. Este estudio engloba una población de 286 pacientes, se le administró de manera subcutánea 20, 40 y 60 miligramos semanal, cada 2 semanas o mensual, durante 6 a 12 meses. Y se pudo observar que los pacientes que recibieron 20 miligramos semanal, el LPA disminuyó de manera significativa en un 80% en el seguimiento. Lo que quiere decir que los inhibidores antisentido APOA en aquellos pacientes con antecedentes cardiovasculares reducen los niveles de LPA de manera significativa sin afectar los niveles de LDL. Este fármaco tuvo un perfil de efectos adversos bajo, algunos desarrollaron mialgias, artralgias y otros pues desarrollaron eritema en el sitio de punción, que fue el efecto adverso más común, pero no llevó a suspender el fármaco. Esto es un estudio que valora solamente la disminución del LPA. Sería interesante ver cómo se traduce esa disminución del LPA en el paciente en cuanto a reducir los eventos cardiovasculares a largo plazo. Y ya para finalizar, pues tenemos que recordar que para prevenir la aterosclerosis tenemos que prevenir esos factores de riesgo cardiovasculares, prevenir la hipertensión arterial, la diabetes, la dislipemia. Tenemos que darle tratamiento médico óptimo al paciente a razón de estabilizar esa placa aterosclerótica. Tenemos que combatir ese componente inflamatorio que involucra la placa aterosclerótica. No es solo disminuir el LDL. Y según los nuevos fármacos que hoy en día se están estudiando, pues tenemos que poner en una balanza riesgo-beneficio, ya que si bien vimos, todos disminuyen los eventos cardiovasculares a largo plazo, pero a expensas de ciertos factores de riesgo, de ciertos eventos adversos que tenemos que considerar. Así que muchísimas gracias por su atención y esto es todo. Muy buenos días a ustedes y en especial a nuestros invitados que se han dignado en participar en esta jornada hoy sábado, un día que todos sabemos tomamos para descansar. No debo olvidar dar la bienvenida especial a nuestros miembros del ciclo de egresados del Instituto Dominicano de Cardiología. En esta mañana contaremos con la participación de dos expertos en una de las ramas más impresionantes de la cardiología intervencionista, como lo es el intervencionismo en cardiopatía estructural, que abarca una amplia gama de procedimientos que incluye a las cardiopatías congénitas y a las adquiridas. Dentro de estas dos condiciones están las enfermedades valvulares, los defectos del septum, obstrucciones arteriales o venosas, fístulas, cierre de la orejuela auricular, por mencionar otras. Pero hoy nos enfocaremos en dos procedimientos de impresionante evolución en la cardiología, como es el implante valvular aórtico transcatéter y el tratamiento percutáneo de la insuficiencia tricúspide. El primer tema, uso del implante valvular aórtico transcatéter, estará a cargo del doctor Luis Nombela Franco, y el segundo, tratamiento percutáneo de la insuficiencia tricúspide, a cargo del doctor Ángel Sánchez Recalde. En la primera ponencia del doctor Luis Nombela Franco, vamos a dar un breve, pero muy breve y corto, currículum
del doctor, ya que nos envió 53 páginas y es imposible en este corto tiempo mencionar todos sus logros e impresionante currículum. El doctor es egresado de licenciado en medicina en la Universidad Autónoma de Madrid y doctor en medicina con mención cum laude en la misma universidad. Realizó su residencia en cardiología del Hospital Universitario Puerta de Hierro, Madrid, España, y su formación en hemodinámica también la realizó en este prestigioso hospital. En el año 2011 al 2013 realizó un fellowship en hemodinámica para cardiopatía estructural e intervención e investigación clínica en el Instituto de Cardiología y Neumología de Quebec, Canadá. En julio del 2013 hasta el presente es adjunto de cardiología intervencionista y corresponsable de intervencionismo de la cardiopatía estructural en el Hospital Clínico de San Carlos de Madrid. Cabe resaltar acá que este hospital en el 2018 recibió un reconocimiento de la Sociedad Española de Cardiología y que el mismo doctor le vi en una foto en un periódico tomando el premio por la excelencia en implante aórtico valvular transcatéter. Impresionante. Nosotros tendremos la oportunidad de disfrutar de esta ponencia. Damas y caballeros, con ustedes el doctor Luis Nombela Franco, uso de TAVI. Hola, buenas tardes. No sé si me escuchan y ven mi presentación. Sí, doctor, se escucha y se ve perfectamente. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación y es un placer estar con ustedes hoy en la cuarta reunión de expertos del Instituto Dominicano de Cardiología y también recordar al médico, al doctor Bautista, que me hizo llegar la invitación recientemente para participar en esta reunión. Estos son mis conflictos de intereses. A ver, un momento, perdón, que creo que nos está pasando. Ahora, este es el conflicto de interés y había estructurado la charla en estos 5 puntos y bueno, pues quería dar una visión global de en qué consiste la técnica TAVI y cuáles son, sobre todo, cuáles han sido los estudios que nos han hecho llegar hasta donde estamos en el momento y cuáles son digamos, los inconvenientes que ha tenido también esta técnica y cuáles son las perspectivas futuras que yo veo para los próximos años. Como saben, el primer implante de válvula percutánea se realizó en el año 2002 por el profesor Alain Crivier en un paciente que era inoperable, pero esta técnica ha evolucionado a lo largo de estos últimos casi 20 años hasta que en el 2019 se publicó el estudio, el Partner 3, y se empezó a implantar en pacientes de menor riesgo, ¿no? Y entonces, pues bueno, ha conseguido abarcar todo el espectro de pacientes con valvulopatía aórtica. Vemos como en algunos países, en Alemania, que ya en el 2014 el número de implantes de TAVI superaba a la cirugía convencional aórtica, y en otros países de Europa, como fue Dinamarca, también en el año 2017 también aumentaba era mayor el porcentaje de TAVIs que prótesis implantadas biológicamente de forma quirúrgica convencional. Esto ha ido ocurriendo en toda Europa. Ahí ven cómo a lo largo de los años se han incrementado el número de procedimientos que estamos realizando. En España estamos en torno a los 90 por millón de habitantes y bueno, pues en todos los países de Europa ha ido aumentando. Lo que creo que sí que es más importante es que no solo han aumentado el número de procedimientos, sino que también las publicaciones y la evidencia que tenemos de esta técnica ha aumentado también de forma exponencial en estos últimos años. Con lo cual, no solo es los procedimientos, sino también la bibliografía y la evidencia que tenemos para utilizar la técnica. ¿Cuáles han sido los resultados de los estudios randomizados? Pues como pueden ver en esta gráfica, se han publicado estudios
en todos los espectros de pacientes de riesgo quirúrgico, tanto los inoperables o un riesgo prohibitivo, como riesgo alto, como riesgo intermedio, como riesgo bajo. Todos estos pacientes suman un total de casi 10.000 pacientes y probablemente sea la técnica comparada con la cirugía que más número de pacientes ha acumulado y que bueno, pues la evidencia hasta el momento es muy sólida y en un espectro muy amplio de pacientes. Se empezaron, como saben bien, con el estudio Partner 1, la cohorte B, en pacientes inoperables y a lo largo de todos los años se ha ido disminuyendo el riesgo quirúrgico, como pueden ver aquí en el reflejado por el STSS. Se comenzó con STSS por encima de 10 y en la actualidad el Partner 3 que estaba por debajo del 2%. Y en todos ellos la TAVI ha demostrado ser al menos igual, que tener iguales resultados que la cirugía. Luego habrá endpoints secundarios que pueden variar o incluso en algunos de ellos la TAVI ha sido superior a la cirugía. Y esta es una gráfica antigua en la que la TAVI se recomendaba solo en pacientes inoperables, pero vemos también cómo en algunos pacientes de estos inoperables probablemente el tratamiento de la TAVI no se deba recomendar y se debe hacer un tratamiento conservador para evitar un procedimiento fútil. En los pacientes de riesgo alto o intermedio, la TAVI yo la considero que es o ha demostrado ser superior a la cirugía, pero aún así hay ciertos nichos en los que la cirugía puede tener su indicación y recientemente con los estudios de bajo riesgo, tanto del el estudio Partner 3, el Low Risk del Evolut, pues la TAVI también ha demostrado ser al menos igual que la cirugía. Como saben, el estudio Partner 3 se presentó en el año 2019 en el Congreso de la ACC y bueno, pues tuvo mucha repercusión también en los medios, tanto en Estados Unidos como en Europa. El diseño creo que es importante conocerlo. Se randomizaron un total de 1.200 pacientes a brazo de transfemoral, TAVI transfemoral versus con cirugía. Y el endpoint primario fue un endpoint combinado de mortalidad, ictus o rehospitalización en el primer año. Es importante esto que digo de la TAVI transfemoral porque aquellos pacientes que no tenían un buen acceso femoral no se incluyeron en el estudio. Luego había una serie de registros como eran los accesos alternativos, las bicúspides o los valve-in-valve que estaban excluidos de los criterios de inclusión del ensayo clínico principal. Como digo aquí, los pacientes que no tenían un buen acceso fueron excluidos, con lo cual ya, así como los otros partners habían incluido el acceso transaórtico, el acceso transapical, en este caso no fueron incluidos. Las válvulas bicúspides también se excluyeron. Los pacientes que tenían una enfermedad mitral concomitante o una insuficiencia aórtica también severa concomitante también fueron excluidos y los pacientes que tenían una enfermedad coronaria compleja también fueron excluidos del estudio Partner 3. Y aquellos pacientes también que se consideraron frágiles, determinado por el Heart Team, también se consideró un criterio de exclusión porque se pensó que estos pacientes tenían que ir directamente al brazo de la TAVI y no compararse con la cirugía. Estos criterios de exclusión pues, llevaron a un grupo de tratamiento, como ven casi 500 pacientes en cada brazo y la edad media fue de 73 años. Se disminuyó drásticamente con respecto a los partners previos que estaban en torno a los 80 por encima casi todos eran pacientes octogenarios. En estos casos los pacientes se disminuyó la edad media a 73 años y como ya hemos comentado los scores de riesgo estaban por debajo del 2% de mortalidad en los primeros 30 días. Y aquí de nuevo la fragilidad, no había ningún paciente que se consideró frágil en este grupo de tratamiento porque ya iban directamente al grupo de la TAVI. Endpoint primario, como hemos dicho, muerte, ictus o rehospitalización al año del tratamiento, diferencia significativa de un 8% en el grupo de la TAVI y un 15% en el grupo de la cirugía. Una diferencia claramente significativa y a favor del brazo de la TAVI.
En cuanto a las causas de mortalidad, muy bajas, el porcentaje de mortalidad tanto en el grupo de la cirugía como en el de la TAVI, en el grupo de la cirugía un 2,5% y un 1% en el grupo de la TAVI al año de seguimiento, sin llegar a haber una diferencia significativa. El ictus sí que rondó la significación estadística, 1,2 frente al 3,1% de la cirugía, y la rehospitalización fue claramente inferior en el grupo de la TAVI frente a cirugía. Luego hay una serie de otros endpoints secundarios que se han ido repitiendo también en los diferentes ensayos clínicos de la TAVI frente a cirugía, y marco todos en los que la TAVI obtuvo mejores resultados y en los que la cirugía obtuvo mejores resultados está marcado en rojo, que son los nuevos, el bloqueo de rama izquierda, que son los trastornos de la conducción, que probablemente ya se sabe que en estos endpoints la TAVI obtiene peores resultados que la cirugía. Sin embargo, en este estudio, en el Partner 3, no hubo diferencias en las complicaciones vasculares mayores, que sí que las había habido en los estudios randomizados previos. Tampoco hubo diferencias en cuanto a la tasa de marcapasos ni en cuanto a la tasa del leak paravalvular 3 o 4. No hubo diferencias tampoco en la hemodinámica valvular, que en este sentido, en los estudios previos, siempre la cirugía había sido inferior a la TAVI, y en este caso no hubo diferencias entre los dos grupos de tratamiento. En cuanto a la calidad de vida de los pacientes, también importante, ya sabíamos también por otros estudios y se confirmó con el estudio Partner 3 que la calidad de vida de los pacientes mejora antes con la TAVI, aunque en general no suele haber grandes diferencias al año de seguimiento después de las intervenciones. Este es un estudio más modesto en cuanto al Notion 1, más modesto en cuanto al número de pacientes incluidos, pero como ven lo marco aquí por el seguimiento más a largo plazo que tiene, que ya se han publicado los resultados a 6 años, y vemos como la TAVI frente a cirugía, las curvas de supervivencia son superponibles hasta los 6 años de seguimiento. Y lo que es más importante, porque se ha hablado mucho de esto en cuanto a la durabilidad de estas prótesis implantadas de forma percutánea, no se ha visto ningún deterioro significativo comparado con la cirugía, y vemos cómo la hemodinámica se mantiene a lo largo de los 6 años, y en este caso, que fueron válvulas de tipo autoexpandible Scorval, la hemodinámica fue superior y menores gradientes y mejor área valvular comparado con las válvulas quirúrgicas. Posteriormente se han publicado varios estudios, varios metaanálisis juntando todos los estudios randomizados. Este es uno de ellos que se publicó en la Revista Europea de Cardiología, y vemos cómo la mortalidad final fue favorable en el grupo de la TAVI cuando se incluían todos los pacientes de los diferentes espectros de riesgo quirúrgico. En cuanto al ictus, hubo también una disminución a favor de la TAVI, y en esta gráfica vemos como otros endpoints, como puede ser el fallo renal, la fibrilación auricular o el sangrado mayor, fueron a favor de la TAVI, y sin embargo las complicaciones vasculares fueron en contra de la TAVI. Así lo mismo como la tasa de implante de marcapasos, en el que hay menos diferencias cuando se compara con las válvulas balón expandible, pero las diferencias son muy claras a favor de la cirugía en cuanto a el implante de marcapasos con válvulas autoexpandibles, que sabemos que la tasa de marcapasos es mayor. Ha habido luego varias también editoriales en el que ya se plantean, y esta del Dr. Webb es una editorial que suelo recomendar, en el que se plantean si existe ya una discusión real en cuanto a los pacientes si deben ir a TAVI o a cirugía, y vemos cómo el esquema de tratamiento en el que aquellos pacientes que no requieran una cirugía cardíaca concomitante deberían ir a TAVI, y por eso el paradigma antiguo, ¿no?, de que si se puede hacer cirugía, se hace cirugía y solo la TAVI si es necesaria, probablemente ahora sea, si la TAVI es posible, se hace TAVI, y solo si la cirugía es necesaria, se irá al brazo quirúrgico. ¿Cómo se han reflejado todos estos estudios en las guías de práctica clínica? Pues ya en
en las guías europeas del año 2017 se daba unas recomendaciones en cuanto a qué pacientes deberían ir a favor de la TAVI y qué pacientes deberían ir a favor de cirugía, y vemos como los pacientes por encima de 75 años o los que se esperaba un mismatch protésico, pues deberían ir más a favor de TAVI, y pacientes con algún tipo de morfología de la válvula bicúspide o mucha calcificación o un patrón, los ostios coronarios bajos o aquellos en los que requiere una revascularización, pues serían más a favor de la cirugía. Aquí vemos las guías de práctica clínica americanas del año pasado, del 2020, y vemos cómo ya aquellos pacientes, por supuesto, que tienen un riesgo quirúrgico alto o tienen un riesgo quirúrgico prohibitivo, la decisión no es entre TAVI o cirugía, sino entre TAVI o tratamiento conservador, y aquellos pacientes que tienen un riesgo quirúrgico bajo y que están por encima de los 65 años en los que se les va a implantar una bioprótesis, entre 65 y 80 se recomiendan al mismo nivel la cirugía versus la TAVI transfemoral, y por encima de 80 años la TAVI transfemoral queda con una indicación 1 frente a la cirugía, que queda con una indicación 2A. Aquí muestro en alguno de los artículos que hemos publicado pues algunas de las características en las que yo creo que hay que pensar todavía en la cirugía, como aquellos son pacientes que tienen enfermedad coronaria o calcificación severa o válvula aórtica bicúspide, o aquellos en los que no tienen acceso transfemoral, y aquellos en los que creo que no hay dudas, en los que hay que pensar en una TAVI, son aquellos en los que tienen fragilidad, movilidad reducida, anillo pequeño, pacientes añosos o cirugía cardíaca previa, por supuesto aorta en porcelana o disfunción del ventrículo izquierdo. Todavía la posibilidad de un REDU o de un valve-in-valve o de un TAVI-in-TAVI queda por elucidar en los próximos años. Este es nuestro documento de consenso que utilizamos en el hospital clínico, y aquellos pacientes que tienen una valvulopatía aórtica degenerativa aislada por encima de 75 años, el paciente puede ir directamente a cirugía, y por supuesto que no en aquellos en los que no haya otras valvulopatías concomitantes, ni una enfermedad coronaria multivaso, ni un aneurisma de aorta ascendente que requiera una cirugía, ¿no? Y también, si el paciente tiene indicación de válvula aórtica mecánica, pues pensamos en cirugía. Como algunos aspectos técnicos y la selección del tipo de válvula. Como saben, hay muchas válvulas quirúrgicas, pero en la actualidad también las hay muchas válvulas percutáneas, ¿no? Hasta hace poco solo disponíamos de 2 válvulas, la balón expandible tipo Edwards y la autoexpandible de la Corval, pero el espectro de válvulas de las que disponemos en la actualidad pues es mayor. Y yo creo que los pacientes, cada paciente es diferente al siguiente, y pueden tener diferentes características. Hay pacientes con disfunción ventricular, pacientes con aorta horizontal, pacientes con más o menos grado de calcificación, pacientes con riesgo de oclusión coronaria, pacientes con enfermedad arterial periférica o pacientes con cirugía previa. Y creo que para esto hay que seleccionar el tipo de válvula que mejor se adecue a nuestro paciente en función de las características tanto clínicas como anatómicas. Por ello, aquí pongo un ejemplo. Si tenemos esta es la selección del tamaño de la válvula, y sin embargo, si pongo un ejemplo en el que si un paciente tiene un perímetro de anillo aórtico de 76, que daría un diámetro medio de 24,3, vemos cómo elegiríamos una válvula de 29 en el que el grado de oversizing, de sobredimensión, es mayor que si lo ponemos con una válvula de 26 de la Sapien, y si nos vamos a otros tipos de válvulas como la Symetis sería un tamaño de la M, que corresponde a 28 milímetros, o de la Pórtico 27 milímetros. Esto lo quiero decir porque no todos los pacientes las válvulas se comportan igual en el mismo anillo, y por eso también se han estado haciendo estudios randomizados, así como ha ocurrido en otros campos de la cardiología intervencionista como son los stents. También está ocurriendo en estos campos, y se empezaron con las comparativas de la válvula Sapien XT versus la Corval, y posteriormente llegaron la Pórtico frente a la Sapien y la Evolut,
y la Accurate Neo o la Symetis frente a Sapien y la Evolut. Han ido apareciendo y ya sabemos cómo se comportan o estamos aprendiendo cómo se comportan las válvulas en diferentes tipos de anillo. Y como yo digo, por ejemplo, si tenemos un paciente con una prótesis mitral previa, yo lo que seleccionaría sería una válvula que sea recapturable del tipo Evolut o Pórtico. Sin embargo, si sabemos que si hay un paciente que tiene una calcificación muy severa, probablemente la válvula tipo Lotus, que actualmente ya no está en el mercado, o una válvula que tenga una falda como la Sapien 3 o la Ultra, pues serán las más adecuadas para este tipo de pacientes. Entonces, es muy importante la selección de la válvula para cada paciente. ¿Cuál es el tipo de válvula que yo creo que es la ideal? Las cifras de mortalidad, como hemos visto, son bajas y, por supuesto, hay que mantenerlas. Los introductores cada vez han sido más pequeños y las complicaciones vasculares ya están por debajo del 5%. Es importante mantener la hemodinámica excelente que han mostrado las TAVIs y, en este caso, la tasa de marcapasos del 5% creo que todavía no se ha conseguido con ningún tipo de válvula y hay que seguir estudiando y trabajando para conseguir esta tasa de marcapasos por debajo del 5%. La tasa de insuficiencia aórtica significativa por debajo del 2% también en las generaciones iniciales no se consiguió, pero con las generaciones incorporando la faldilla ya se ha conseguido este tipo de cierre sellado adecuado entre la válvula y el anillo aórtico. Y otras características, yo destacaría la posibilidad de evaluar el resultado y la recaptura hasta su completa liberación. Aquí en el ejemplo de la figura tenemos un tipo de válvula en el que se implanta, se evalúa cómo queda y se libera ya una vez que se está satisfecho con el resultado. Y por supuesto también, y se está hablando mucho de esto en la actualidad, es el acceso a las coronarias en el futuro, de poder, si la válvula degenera, poder realizar una TAVI dentro de TAVI. Técnicas que se han ido implementando para reducir la tasa de implante de marcapasos. Esta es la técnica del overlap de las cúspides. Con ellas conseguimos implantes tan altos para no tocar el sistema de conducción del ventrículo izquierdo y conseguimos una buena hemodinámica y la ausencia de implante de marcapasos en estos pacientes. Pacientes con anillo aórtico grande, nosotros hicimos un trabajo en el que de 7.000 pacientes, un 11% tenían un anillo aórtico grande por encima de los tamaños recomendados para la gran mayor parte de las válvulas, excepto la Sapien 3 de 29 milímetros y la Evolut de 34, y el 2% de estos pacientes tenía un anillo que sobrepasaba estas dimensiones de las válvulas. Como pueden ver aquí, en estos casos la Sapien 3 obtuvo mejores resultados que la Corval de la Evolut de 34 en cuanto a device access. La tasa de leak paravalvular y la necesidad de segundas válvulas fue mejor en el grupo de la Sapien 3 y, sin embargo, los gradientes fueron ligeramente superiores en la Sapien 3 comparados con la Evolut de 34. En concreto, la cohorte de anillos extra grandes, porque saben que la Sapien 3 se puede sobredimensionar todavía más añadiendo más CCs al inflado del balón, y fueron 124 pacientes, la gran mayoría de ellos tratados con Sapien 3, pero un cuarto de ellos con Evolut de 34, y se obtuvieron unos resultados bastante buenos para el tipo de anillos que tenían. Llegan nuevas válvulas, como es la válvula MyValve, que aporta tamaños superiores. Este es un ejemplo que hicimos en nuestro hospital, que como se pueden fijar aquí, tenía un área de 840, un perímetro o unos diámetros de 33 por 27, en el que se salía claramente del rango de las válvulas que teníamos disponibles, y implantamos una válvula MyValve de 32 milímetros, obteniendo un buen resultado tanto hemodinámico como de leak paravalvular. Estos son los anillos grandes, pero también tenemos pacientes con anillos pequeños. En este caso, antes hablábamos de diámetros en torno a 30 y fíjense que en este caso el diámetro medio del anillo aórtico estaba en torno a los 17 milímetros, por debajo de los 2
centímetros de diámetro. En este caso creo que las válvulas autoexpandibles son superiores a las balón expandibles, dejan menor gradiente, se puede obtener un buen resultado en cuanto al leak paravalvular, como pueden ver aquí en la figura en la imagen de la derecha, y este era el gradiente después de implantar una válvula pórtico de 23 milímetros. Como ven, no hay ningún tipo de gradiente a través de esta válvula. Si continuamos, en estos casos también aortas horizontales, hay pacientes en los que hay que seleccionar una válvula o que bien tenga un flex, como es la Sapien 3, o bien válvulas que sean flexibles para poder acoplarse a pacientes con este tipo de anatomía de la aorta horizontal. Reacceso a las coronarias, se está hablando mucho de ello. Aquí ven 3 ejemplos de 3 tipos de válvulas diferentes. Válvulas intranulares en la figura A, con un stent corto, los más fácilmente accesibles a las coronarias en el futuro. Si el stent sobre todo queda por debajo de los osteocoronarios, este tipo de válvulas, que sería del apórtico con un stent largo, pero los velos son a nivel anular, también con unas celdas grandes y también fácilmente accesibles las coronarias, y las más complicadas aquellas que son supranulares y con un stent largo tipo la Corval o también la válvula Symetis. También se está hablando mucho de la orientación con la que queda la válvula, la orientación de las comisuras, y vemos cómo lo ideal sería esta figura A, en el que deja libre el ostium de la coronaria derecha y de la coronaria izquierda, y no hay ninguna comisura enfrentada al ostium, como sería la figura B. Aquí vemos un ejemplo, la siguiente figura, de una válvula pórtico, cómo ha quedado, las comisuras no han quedado completamente alineadas, y vemos ahí cómo están los postes en los 3 puntos rojos. Estos son los postes de las comisuras, y cómo el tronco de la coronaria izquierda y de la coronaria derecha quedan enfrentados con un ángulo menor de 20 grados a estas comisuras. Y encima, si hay que hacer un TAVI dentro de TAVI en el futuro porque la válvula degenera, pues en las válvulas supranulares se crea un conducto con los velos previos, en los que sería inaccesible las coronarias a través de los struts. Soluciones que se hacen en estos procedimientos de valve in valve o de TAVI in TAVI. Una solución es la basílica, que consiste en rasgar el velo para poder acceder a la coronaria, o los stent en chimenea hacia arriba, que probablemente no sea la solución óptima, pero a veces en pacientes inoperables pues pueden solucionar, digamos, el problema de forma aguda en el procedimiento. En cuanto a sabemos cómo las fracturas, o sea, los procedimientos de valve in valve dejan mayores gradientes que los procedimientos habituales, y para esto se han desarrollado estas fracturas de los stent de las prótesis. Y este es un ejemplo en el que pusimos una válvula pórtico de 23 en una válvula Mitroflow degenerada de 19 milímetros, y ven ahí cómo realizamos una fractura del stent. En la siguiente diapositiva lo pueden ver con mayor detalle. Aquí ven el gradiente medio del apórtico dentro de la bioprótesis, era de 25 milímetros. Se realizó una fractura que van a ver en esta zona de aquí, cómo se fractura y se abre ahí el anillo de la bioprótesis, y después del cracking de la válvula, el gradiente medio bajó a 12 milímetros de mercurio. En cuanto a los ictus, se está hablando también mucho de la protección neuronal, todavía de la protección cerebral, para evitar que todo el calcio que hay en la válvula aórtica migre hacia los troncos supraórticos, y se colocan este tipo de celdas de filtros, como es el Sentinel o el Triguar, para evitar que llegue el calcio o las partículas lleguen a los troncos cerebrales. Todavía no hay evidencias claras que esto disminuya la tasa de ictus, pero hay estudios randomizados en marcha, ¿no? Aquí este es un ejemplo de un filtro que hemos usado en mi hospital, y vemos como hay algún resto de material en el filtro.
Indicaciones futuras, pues básicamente son los criterios de exclusión del partner 3. En cuanto a la válvula aórtica bicúspide, se pueden tratar estos pacientes, pero son más complejos. Creo que si el paciente todavía tiene una indicación quirúrgica, habría que intervenir al paciente, pero también nos enfrentamos a veces a pacientes que son inoperables o muy añosos y que se solicita, ¿no?, un implante de válvula aórtica percutánea. Este es un ejemplo, pero ven cómo la tortuosidad, la dilatación de la aorta hace más complejo el procedimiento, aunque se pueden obtener buenos resultados finalmente. En cuanto a bueno, este es un estudio que estamos planteando, si hay que hacer un estudio de TAVI versus cirugía para comparar en pacientes con válvula aórtica bicúspide. En cuanto a la insuficiencia aórtica, también es una patología que es más compleja, no hay el calcio que nos sirve de anclaje para la prótesis percutánea, pero todavía no hay válvulas que estén diseñadas específicamente como esta en el mercado, como es la JenaValve, que estén específicamente diseñadas con sistemas de anclaje activos para la válvula. Y bueno, pues son procedimientos que también son procedimientos off-label y solo se deben realizar en centros experimentados y en pacientes en los que existe una contraindicación quirúrgica. En cuanto a la patología, también hemos visto que la valvulopatía mitral concomitante es una indicación para la cirugía. También se están haciendo registros y se está evolucionando en este sentido y en este caso es un paciente en el que tratamos una estenosis aórtica con una válvula Sapien 3 y posteriormente hicimos un implante de MitraClip para reducir la insuficiencia mitral que presentaba el paciente. En la parte de la derecha de la pantalla vemos el registro Amtrak en el que participamos, que se incluyeron más de 100 pacientes en los que se les había tratado la estenosis aórtica con TAVI y posteriormente se les hizo algún tipo de intervención sobre la válvula mitral. De nuevo, insisto, son todavía datos preliminares y no, la cirugía sigue siendo el gol estándar en estos pacientes, pero en aquellos en los que la cirugía esté contraindicada se puede plantear una intervención concomitante. Otro estudio randomizado que está en marcha, del cual estamos participando y lo lideran el grupo en Holanda, es aquellos pacientes en los que tienen enfermedad coronaria y estenosis aórtica, realizar una TAVI y una angioplastia guiada por guía de presión o realizar un bypass con recambio valvular aórtico quirúrgico. También pues, obtendremos los resultados en un futuro próximo y pues, bueno, podremos hablar más en este sentido si estos pacientes deben ir a tratamiento percutáneo o quirúrgico. Otros escenarios también en los que se está hablando, pacientes con estenosis aórtica severa y sin síntomas, el Early TAVR, el estudio Early TAVR, que también está en marcha y que obtendremos los resultados también en los próximos años, y el TAVR Unload son pacientes con insuficiencia cardíaca, estenosis aórtica moderada y con síntomas, como he dicho, de insuficiencia cardíaca, para ver si la TAVI en este escenario clínico que todavía no se ha probado es beneficioso. En cuanto a las conclusiones, creo que para acabar, los ensayos randomizados han demostrado la eficacia de la TAVI en todo el espectro de pacientes con estenosis aórtica, siendo igual o incluso superior a la cirugía o al tratamiento médico. Como hemos dicho, hay hasta 10 estudios randomizados y en 4 de ellos ha sido superior la TAVI. La TAVI se ha convertido en el tratamiento de elección de la valvulopatía aórtica aislada degenerativa en pacientes de 70-75 años. Ahí ya depende un poco de cada centro. La expansión a pacientes de bajo riesgo es ya clara y la pregunta va a ser a quién hay que mandar a cirugía, más que a qué pacientes hay que hacerles una TAVI. Aspectos todavía que creo que hay que mejorar son los trastornos de conducción, la LIC, el LIC, con algún tipo de válvulas y la selección del tipo de válvula para cada tipo de pacientes. Y la expansión a otras indicaciones como es la bicúspide, la enfermedad coronaria, las valvulopatías concomitantes, pacientes asintomáticos o la estenosis aórtica moderada, pues la veremos en el futuro. Y me quedo para acabar con una frase de un cirujano que si una técnica es menos invasiva y tiene igual eficacia que la técnica más invasiva, por definición es mejor. Muchas gracias y espero haberles ilustrado o mostrado un poco en qué punto está la TAVI en la actualidad ahora en el mundo.
Continuando con la agenda del día de hoy, ahora tendremos la participación del doctor Ángel Sánchez Recalde. El doctor Recalde tiene un amplio currículum, nos envió también 61 páginas. Perdón, doctor, es imposible presentar tan amplio currículum, pero por lo menos haremos algunas reseñas. El doctor Sánchez Recalde es licenciado en Medicina y Cirugía de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela y realizó su doctorado sobresaliente cum laude en la Universidad Autónoma de Madrid. Su especialidad en cardiología la realizó en el Hospital Universitario La Paz, Madrid, y también un máster universitario en diseño y estadísticas en ciencias de la salud fue realizada en la Universidad Autónoma de Barcelona. Desde el 2015, el doctor Sánchez Recalde es editor asociado de la revista española de cardiología. En su experiencia profesional cuenta que desde el 2019 es coordinador de la Unidad de Cardiología Intervencionista del Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid. Desde el 2015 al 18, él fue un coordinador de la Unidad de Cardiopatías Congénitas del Adulto en el Hospital Universitario La Paz, Madrid. Su experiencia docente, profesor, colaborador de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, desde el año 2002 al 2018. Fue tutor de residentes de cardiología en el Hospital Universitario La Paz desde el 2016 al 2011. Su producción científica vasta, abundante. En su haber figuran cientos de artículos escritos de capítulos 25, publicación de 2 libros, edición de 2 libros y también más de 250 abstractos. Con ustedes, señores, y espero que lo disfruten. Señoras y señores, la ponencia del doctor Ángel Sánchez Recalde, que se titula Tratamiento percutáneo de la insuficiencia tricúspide. Hola a todos, yo soy el doctor Ángel Sánchez Recalde del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid y para mí es un placer y un honor el participar en la 4ª reunión de expertos del Círculo de Agregados del Instituto Dominicano de Cardiología y voy a hablar sobre un tema de candente actualidad que es el tratamiento percutáneo de la válvula tricúspide. Los objetivos son 3, describir las diferentes técnicas transcatéter que existen, cómo realizar la selección de pacientes para cada dispositivo y la evidencia clínica actual de las mismas. Permítame empezar con un caso clínico de una paciente de 85 años con múltiples factores de riesgo, en fibrilación auricular, con varios ingresos por clínica predominante de insuficiencia cardíaca derecha, edema periférico, ascitis y en clase funcional 3 a pesar de tratamiento diurético intensivo. Les muestro el ecocardiograma tanto transtorácico como transesofágico. Aquí vemos el transtorácico, que muestra una función ventricular izquierda conservada, una insuficiencia mitral leve, una hipertensión pulmonar leve y una función de ventrículo derecho conservada con un TAPS 20, una insuficiencia tricúspide severa por dilatación del anillo, un anillo en torno a 50 milímetros, con ya un remodelado ventricular derecho importante con un TENT de 9 milímetros, un gap de 5 milímetros y una vena contracta de 16 milímetros. Con lo cual la conclusión de los estudios pues se trata de una insuficiencia tricúspide masiva, funcional, secundaria a dilatación del anillo tricúspide. Como todos ustedes saben, existe una nueva clasificación, una nueva graduación de la insuficiencia tricúspide, no solamente es de leve, moderada, severa, sino que dentro de las severas se ha subclasificado y tenemos ahora el grado severo, masivo y torrencial. Esta clasificación fue descrita y ideada por los doctores Han y el doctor Zamorano. Y sobre todo es una clasificación importante para estos dispositivos, dado que al tener 5 grados pues podemos ver la reducción, una vez utilizados estos dispositivos percutáneos, una reducción de 1 grado a otro grado, al ser 5 grados en lugar de 3 grados como era inicialmente, y además que tiene un poder pronóstico, dado que la insuficiencia tricuspidia masivo torrencial
pues presenta un mejor pronóstico con menos ingresos y menos mortalidad que los pacientes que tienen solamente una insuficiencia tricúspide severa. ¿Qué hacer con este paciente? Cirugía. Probablemente las guías clínicas lo que nos indican que las técnicas percutáneas están empezando, que no existe ninguna, se puede realizar en una recomendación sólida porque no existen evidencias. Y en cuanto a la cirugía, la evidencia es limitada, no existe ningún estudio aleatorizado, con lo cual todas las indicaciones son clase C. Y además la cirugía de la tricuspidia, sin ser en combinación con cirugía del lado izquierdo del corazón, pues realmente la evidencia también es controvertida y sobre todo que se asocia a una alta mortalidad. En registros americanos lo que se ve es que existe un crecimiento lineal de la cirugía, tanto de la reparación valvular como de reemplazo valvular quirúrgico, pero la mortalidad constantemente sigue una curva plana y está en torno a un 8-10%. Y esto a pesar de que se tratan pacientes sin muchas comorbilidades, como en este registro, con una edad media bastante joven, de 62 años, con solo un 12% con cirugías previas y un porcentaje bajo de hipertensión pulmonar. En otro registro pues, americano también se observa lo mismo, la mortalidad de la reparación está en torno al 8%, es mayor la mortalidad del reemplazo valvular tricuspidio y como comento, esto se mantiene estable a lo largo del tiempo. Esto no significa que las técnicas quirúrgicas no sean efectivas o que los cirujanos hagan mal su papel. Significa que se trata de pacientes con muchas comorbilidades y sobre todo y principalmente en un estadio avanzado de la enfermedad. ¿Qué hacer con este paciente? Tratamiento diurético conservador, pues en este bonito estudio pues se muestra con 1000 pacientes que con 3 años de seguimiento un porcentaje muy pequeño de pacientes se operaron, en torno al 6%, la mayoría no se operaron y un 42% se morían o se mueren a los 3 años, con lo cual el tratamiento conservador tampoco es una buena opción. En cuanto al tratamiento intervencionista en los últimos años, realmente existe un arsenal terapéutico muy importante de dispositivos que semejan que semeja lo que se realiza en la cirugía. Tenemos dispositivos de neuroplastia de sutura directa, como el Trialign, el MIA. Tenemos implantes de anillo, como puede ser el Cardiovan, el Minipede. Dispositivos que aumentan y mejoran la coaptación de velos, como los CLIP, el Pascal, el Trifinch. Y tenemos también el reemplazo valvular, tanto ortotópico a nivel del anillo, como la Navigate, Trisorlus, como heterotópico a nivel de las camas, como puede ser la Trivalve o la Tricento. Vamos a empezar por los dispositivos de neuroplastia, como es el Cardiovan, que es un anillo incompleto y ajustable, que se implanta por vía venosa transfemoral, completamente transcatéter, y se trata de un anillo que se implanta desde la comisura anteroseptal a la septal posterior, que es donde realmente se dilata el anillo, la pared libre del anillo que se va dilatando, pierde la configuración de silla montar y se hace más redondo y más plano, y el Cardiovan lo que hace es fruncir esta zona de pared libre para evitar la dilatación del anillo. Aquí vemos un caso de una insuficiencia tricuspidia torrencial antes del implante del Cardiovan, que se trata de una serie de tornillos, una banda de Dacron, que al final se frunce y se reduce a una insuficiencia tricuspidia moderada, como se muestra en este vídeo. Es un procedimiento que se realiza, como he comentado, por vía venosa. Esta es la vaina femoral, este es el catéter del implante. Y a través del catéter del implante, este es el catéter guía, este es el catéter del implante, se va colocando la banda de Dacron y se va anclando a nivel del anillo con una serie de anclas o tornillos cada 8 milímetros, empezando desde la comisura anterior y septal, por el velo anterior y el velo posterior, como se está mostrando en este esquema. Muy importante la angulación, que sea 90 grados, y muy importante que los tornillos o las anclas se vayan implantando y atornillando justo en el anillo, en lo que se llama hinge point, para evitar dañar los velos o la pared auricular. Una vez que se ha implantado todo el anillo, toda la banda, pues con un dispositivo lo que se hace es fruncir la vaina para reducir la IT, pero este fruncimiento o apretado de la vaina es reversible, se puede fruncir y desfruncir si existe algún tipo de complicación.
Es muy importante planificar la intervención, que se hace mediante el TAC. El TAC nos dice todo el perímetro del anillo y nos dice la distancia que hay desde la comisura anteroseptal a la posteroseptal para mantener una distancia de seguridad con respecto a la aorta y sin dañar el seno coronario. Existen 6 tamaños. En este caso, la paciente tenía un anillo desde la comisura anteroseptal a la posteroseptal de 101, con lo cual corresponde al tamaño D y corresponde a una banda de dacron de esta longitud con 15 tornillos. El TAC también nos dice a qué distancia hay que empezar desde la válvula aórtica y a qué distancia hay que parar antes del seno coronario para evitar su daño. Es muy importante que en cada tornillo se ve pues, la distancia que hay a la coronaria derecha para evitar el daño y la calidad de este tejido. Aquí vemos que este es un tejido bueno y aparte de la calidad del tejido vemos que existe mucha distancia, 8 milímetros a la coronaria derecha. Aquí la distancia con la derecha es mínima, es 3.6 y existe mal tejido, con lo cual en este tornillo pues tenemos un riesgo de perforación de la coronaria derecha, con lo cual o se puede evitar y no colocar este implante o lo tenemos que hacer de una forma no perpendicular para evitar el daño de la coronaria derecha. También el TAC nos dice las proyecciones que hay que usar durante el implante en el cateterismo. En este caso, la oblicuidad siempre se hace en oblicua izquierda y en oblicua derecha. Y aquí tenemos un ejemplo. Aquí hemos visto que tenemos colocado el primer tornillo. Vamos a colocar el segundo tornillo y vemos la punta del catéter del implante por eco. Es muy importante. Aquí vemos el velo septal y aquí está en el anillo. Con lo cual llevamos el tornillo y empezamos a atornillar. Aquí el tornillo va por dentro de la banda de dacron. Tenemos que asegurarnos que estamos justo en el anillo tricuspidio. Cambiamos de proyección. Cuando estamos seguros que estamos en el sitio, seguimos atornillando. Y una vez que estamos en el sitio, le hacemos una maniobra de retirar y empujar. Y por el eco vemos perfectamente cómo parte del tejido se mueve. Y una vez que estamos seguros que estamos en el sitio adecuado, pues lo que hacemos es liberar completamente el ancla o tornillo. Aquí vemos un implante de toda la banda antes del fruncimiento. Vemos cómo existe una tricuspidia masiva. Y después del fruncimiento, pues comprobamos que la coronaria derecha no se ha dañado. Y vemos cómo prácticamente se reduce a una IT grado 0,1 después del implante. La evidencia científica pues, se basa en el estudio TRIPER con 30 pacientes, donde la mayoría de pacientes, un 70%, presentaban una IT de grado severo, masivo o torrencial, y a los 6 meses el 70% pues, tenía una IT solo leve o moderada, y se traducía en una mejoría de la clase funcional. El 70% estaba en clase funcional 1-2, una mejoría de la capacidad de ejercicio, una mejoría de la calidad de vida y una mejoría de los signos de edema de estos pacientes. En nuestros primeros 10 casos que se acaban de publicar en la revista española de cardiología, observamos lo mismo, una reducción muy importante de la IT, quedando un 70% un grado de reducción leve moderado, y esto se traducía en una mejoría significativa de la clase funcional. ¿Cuáles son los candidatos ideales? Pues para el Cardiovan o para una técnica anular, pues son aquellas ITs que sean predominantemente funcionales por dilatación del anillo, sin afectación orgánica de la válvula y sin un remodelado extremo, es decir, sin un tenting extremo del ventrículo derecho, menos de 10 milímetros es lo ideal, con una función conservada del ventrículo derecho y sin hipertensión pulmonar. La otra técnica de reparación valvular es la implantación de clip, que se lleva años implantando. Al principio era off-label, se utilizaba el dispositivo de Mitra Clip a nivel mitral para posición tricuspidia, se suele implantar entre el velo septal y el velo anterior. Aquí vemos un ejemplo, una IT severa que pasa a ser una IT prácticamente grado 0,1 después del implante. Y como he comentado, en el registro tribal, con casi 250 pacientes de medida de 2 clips, pues de luego la técnica es efectiva. La mayoría de pacientes presentaban una IT severa, masivo torrencial, y al seguimiento la mayoría de los pacientes presentan una IT leve moderada que se traduce en una mejoría clínica, y de forma muy importante en aquellos pacientes donde quedaba una IT residual menor o igual de 2, tenían menos mortalidad que aquellos pacientes que presentaban una IT residual mayor o igual de 2. El Triluminate es un estudio con 85 pacientes para el marcado CE del TriClip, que es un dispositivo que ya no es el Mitra Clip, es un dispositivo ya adecuado para la tricúspide, y eso será prácticamente lo mismo. Antes del implante, la gran mayoría de pacientes presentaban una IT severa masivo torrencial, y después del implante y al año,
pues un 70% presentan una IT leve moderada. Se traduce en una mejoría de la calidad de vida, de la capacidad funcional y sobre todo lo que se ha visto en pacientes donde el resultado es bueno, donde queda una IT igual o menor a moderada, pues tienen mayor supervivencia y menor reingreso de aquellos pacientes que quedan con una IT importante. Los predictores de fracaso de la técnica pues son cuando existe un TENTI muy alto, mayor de 1 centímetro, y sobre todo el tamaño del gap. Cuando el tamaño del gap es mayor de 7 milímetros, pues existen peores resultados que cuando el gap es menor de 7 milímetros. Cuando existe un éxito del procedimiento, pues como he comentado antes, existe una menor mortalidad. Con lo cual, cuando estamos en estadios muy precoces de la enfermedad, estas técnicas de reparación valvular, tanto de anuloplastia como de mejora de coaptación de velos con los clips, pues son muy efectivos, pero cuando ya existe un remolado muy importante, con dilatación muy severa del ventrículo derecho, dilatación anular, un TENTI, un gap muy importante, estas técnicas no son efectivas y tendríamos que ir al reemplazo valvular, tanto ortotópico como heterotópico. A nivel de reemplazo valvular tenemos varios modelos de hace años, tenemos la Navigate, la Lux, que es China, la Tricares, tenemos la Trisol, que es de Israel, y de la Evoque y la Intrepid, que son dos válvulas que se han empezado a utilizar en posición mitral y que actualmente también se pueden utilizar en posición tricuspidia. Los primeros implantes con la Navigate, que como digo es una válvula ortotópica. El problema de la Navigate, pues que requiere una vaina de un 42F, con lo cual la mayoría de implantes no se pueden realizar por vía transyugular y hay que utilizar una mini toracotomía. Muy prometedor es la Evoque, que aquí vemos una serie con 25 pacientes con uso compasivo, donde aquí vemos cómo se abren las anclas y se captan los velos, y el 92% de estos pacientes pues, se implantó de forma exitosa en un tiempo de 68 milímetros y sin ningún evento, con una IT prácticamente residual 0,1 en el 96% de los pacientes, mejoría casi funcional y tan solo un 8%, como es una válvula que también se implanta a nivel septal, un 8% de los pacientes precisaron un implante de marcapasos. A nivel heterotópico tenemos otras válvulas como la Tricval, la Tricento, que es una válvula que se hace a medida del paciente, se implanta en la cava superior e inferior y tiene una apertura para la válvula, es de pericardio porcino, y la experiencia es limitada y estamos todavía no existe una evidencia clara de su uso. Igual ocurre con la válvula Tricvalve, que son dos válvulas. Aquí vemos el modelo de la cava superior, de la cava inferior. Tiene esta configuración para evitar su migración tanto en la cava superior como la inferior. Aquí vemos un implante valvular, como es una autoexpandible que se implanta en la cava superior. Aquí vemos lo mismo en la cava inferior, cómo se va autoexpandiendo al retraer la válvula. Y aquí vemos la bonita imagen por TAC 4D de los velos funcionantes, tanto a nivel de la cava superior como a nivel de la cava inferior, a nivel de la entrada de la aurícula derecha. Actualmente existen bastantes pacientes con uso compasivo. Existe el TRICUPS Study, que va a incluir, se realizó en España, que va a incluir 30 o 35 pacientes para conseguir el marcado CE. Aunque el seguimiento por ahora no es muy prolongado, el marcado CE se va a obtener en los próximos días y los resultados son buenos, con una mejoría de la clase funcional de los pacientes y una caída de la presión a nivel de las cavas con el paso del tiempo. Y como digo, es una opción que va a estar disponible ya para su uso al obtener el marcado CE. Finalmente, comentar que las técnicas percutáneas actualmente, si las comparamos con el tratamiento médico, en este estudio, Propensity Score, pues lo que se ha visto que realmente el utilizar técnicas percutáneas añadidas al tratamiento médico, pues mejora la supervivencia con respecto al tratamiento médico aislado. Por tanto, para concluir esta charla, decir que actualmente existen registros con dispositivos percutáneos, tanto de reparación como de reemplazo, que muestran una excelente seguridad y eficacia. Es muy importante realizar el HART-TIM con cardiólogos clínicos, de imagen hemodinamista y sobre todo es muy importante determinar el timing para la intervención, para hacerlo en el momento correcto.
y evitar que se realicen intervenciones en estadios muy avanzados de la patología. Tenemos que saber el mecanismo de la tricuspidia y el estadio de la enfermedad para seleccionar la terapia adecuada. Es evidente que, aunque se reduzca de una forma no muy significativa la insuficiencia tricuspidia, existe un beneficio sintomático, es decir, los pacientes mejoran con una mínima reducción de la IT. Cuando existe muy buen resultado con una reducción muy significativa de la IT, se relaciona con una menor mortalidad, y actualmente existen estudios aleatorizados en marcha donde van a demostrar la superioridad con respecto al tratamiento médico, y luego se abrirá pues otros estudios para ver la utilidad de estas técnicas percutáneas tricuspidias. Nada más, muchas gracias por la atención. Dos preguntas. ¿Alguna pregunta? Si no las hay, sería una pregunta muy simple que le tendría a cada uno de los ponentes en cardiología intervencionista estructural, comenzando con el doctor Nombela. ¿Hay alguna consideración especial para pacientes que serían sometidos a intervenciones menores, por ejemplo, odontológicas, exploraciones digestivas u urinarias, una vez que ustedes han realizado estos procedimientos, por ejemplo, como en el caso de la TAVI? Esto para que sea de aplicación a los médicos clínicos que una vez al final tendrán seguimientos para estos pacientes. Se refiere si hay que tener algún tipo de consideración Correcto. de profilaxis. Bueno, básicamente es la misma, nosotros aplicamos la misma profilaxis antibiótica de endocarditis que si el paciente tuviera una bioprótesis quirúrgica. En principio no hay ninguna diferencia con los pacientes en los que se les haya intervenido de forma quirúrgicamente. Y la actividad física, usted sabe que estos pacientes, aunque son debilitados, pero hay algunos que todavía consideran que su vida debe tener un sentido, y si ellos llegan a tener mejoría en cuanto a la actividad física, y por qué no la actividad sexual, algunas recomendaciones, o tienen algún equipo especial que los ayuda a una rehabilitación lo más pronto posible. Bueno, hay un equipo de rehabilitación cardíaca en el hospital, y por supuesto a los pacientes en los que se les ve que son de mayor riesgo o más frágiles se les deriva a estas unidades, pero no de forma sistemática ni por haberse intervenido. Yo aplicaría el mismo criterio que cualquier otro paciente al que se le somete a una intervención percutánea, pero independientemente de si es de TAVI o de otro tipo de medidas. Hay muchos pacientes, de hecho la recuperación es muchísimo mejor y más rápida que con una cirugía, y hay pacientes de bajo riesgo que a los 2 días se marchan a casa y están haciendo una vida normal a la semana de la intervención. Hay una pregunta del doctor Pedro Cornier. ¿Tú la estás viendo, Ileana, para que tú la hagas? Sí, el doctor Cornier pregunta que qué tipo de válvula se prefiere en posición tricuspidia, si biológica o mecánica. Para el doctor Recalde. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, España. Muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer. La verdad que al principio a nivel quirúrgico se implantaron alguna prótesis mecánica, pero actualmente no se implantan por el riesgo tan alto de trombosis de la válvula, con lo cual tanto sea percutáneo como quirúrgico, cuando hay que poner una prótesis siempre se pone biológica, por el riesgo tan alto de trombosis al estar en un circuito menor y donde la presión es menor y el riesgo de trombosis mucho mayor que en el sistema izquierdo, con lo cual siempre son biológicas. Okay. Gracias. Yo tengo una pregunta para el doctor Nombela. La tasa de restenosis en TAVI a largo plazo con las válvulas de nueva generación, ¿cuál es el %? Restenosis, entiendo que se refiere a degeneración protésica. Sí.
Bueno, no hay los estudios, a ver, hay estudios, de los estudios randomizados el más largo es a 6 años, en los que no se ha visto una diferencia con respecto a las prótesis biológicas y lo que se estima es que la durabilidad de estas prótesis son similares a las prótesis biológicas quirúrgicas, ¿no? Entonces, una vida media en torno a los 10-12 años. Oh, bien. Hay una Gracias. pregunta del doctor Daniel Bautista. ¿Hay algún grupo de pacientes, esta sería para el doctor Nombela, algún grupo de pacientes que se beneficie de doble terapia antiplaquetaria luego de la TAVI? Bueno, sí, este es un tema que no he entrado mucho a hablar sobre él, pero las últimas, o sea, la terapia en los pacientes en los que no necesitan anticoagulación, que no tienen fibrilación auricular, hasta hace poco tiempo lo que se hacía es una doble terapia antiplaquetaria con adiro y clopidogrel, y esto sin mucha evidencia venía de los estudios de STENS, pero recientemente se han publicado algunos estudios, el ARTE y sobre todo el POPULAR, que no se ha visto un beneficio claro en cuanto a tasas de eventos isquémicos, menor tasa de eventos isquémicos en el brazo de doble terapia antiplaquetaria y sí mayor tasa de sangrado. Entonces nosotros en principio hemos hecho el cambio y salvo que el paciente tenga un stent previo o alguna indicación de llevar doble terapia antiagregante, le mandamos a los pacientes a casa solo en monoterapia con antiagregación con adiro. Tengo una inquietud yo para el doctor Ángel Sánchez, aunque estemos pasados de tiempo. Doctor, ¿por qué si hace mucho tiempo se le consideró la válvula tricúspide como la válvula olvidada? ¿Y por qué ahora se le está prestando tanto interés a esa insuficiencia tricúspide? Ya vemos los resultados, pero ¿por qué pasó tanto tiempo y había quedado en el olvido? Es una gran pregunta, Bernardo. La verdad que es así. La válvula tricúspide se ha pasado de ser una válvula que prácticamente nos parecía prescindible, y lo veíamos en pacientes que tenían una endocarditis, ¿no? En pacientes con drogadicción, que tenían endocarditis, pues se quitaba la válvula y bien igual. Pacientes con cardiopatías congénitas, pues lo mismo, ¿no? Se pone la cava superior, la cava inferior, prácticamente anastomosada la pulmonar, ¿no? Y se obvia lo que es lo que es la válvula tricúspide. El problema está que, bueno, ahora actualmente, como empezamos a disponer de dispositivos nuevos y se realmente están viendo en estudios más recientes que el tener una insuficiencia tricuspidia no tratada, pues de luego tiene una mortalidad muy alta, y al año hace pues muy alta el tener una IT severa, y lo vemos. Son pacientes que están en un estadio muy avanzado, son pacientes caquéticos que se mueren de insuficiencia cardíaca de una forma prácticamente terminal, con insuficiencia renal, insuficiencia hepática. Y para ese tipo de pacientes no teníamos ninguna solución, con lo cual era tratamiento médico, operar, o asumiendo una mortalidad muy alta. Como he comentado, eran mortalidades que eran mayor un 10%, no porque los cirujanos no se pueden operar, sino porque la mayoría estaba en un estadio muy avanzado. Y el problema es que un paciente puede tener una IT severa y estar asintomático durante estadios muy prolongados, con lo cual elegir el momento idóneo para operar una disfunción tricuspidia es difícil. Y ahora probablemente está más de moda, pues por el renacimiento, ¿no? Y la aparición de técnicas percutáneas que nos permiten tratar a estos pacientes con una mortalidad prácticamente 0%, y nos permite ofrecerle una posibilidad terapéutica más allá del tratamiento médico, sin someterles a un riesgo quirúrgico que para muchos pacientes pues es prácticamente inasumible. Una pregunta, yo sé que estamos fuera de tiempo porque tengo mucha inquietud, porque me interesa mucho sobre todo la intervención percutánea de la tricúspide. Y si un paciente hubiese sido intervenido o ha sido intervenido de la válvula tricúspide con un material biológico desde el punto de vista quirúrgico, ¿pueden ustedes, si esa válvula se deteriorara, volver a reintervenir, pero ahora por vía percutánea? Sí, es un procedimiento que ya se lleva años haciendo. Se llama el valve, es un valve-in-valve a nivel tricuspidio. Con lo cual se implanta, como ha dicho Luis, el doctor Nombela, pues se implantan válvulas en posición aórtica y se implantan justo donde está degenerada la válvula biológica a nivel de la tricúspide.
Y hay series ya, registros multicéntricos de pacientes donde los resultados son buenos, pero es verdad que son pocos pacientes, los resultados no son a largo plazo, y yo, de la experiencia que tengo, que haber realizado como 6 intervenciones, en muchos casos queda un bastante gradiente entre la aurícula y el ventrículo, con lo cual es un procedimiento que se hace, que tiene resultados por ahora no sabemos a largo plazo, pero técnicamente. Lo último no se escuchó. Las últimas 2 No, palabras. no digo que son procedimientos que técnicamente son factibles el realizarlos, no son complejos y se hacen, que se evita una nueva cirugía, pero es verdad, como comentaba, que yo la experiencia que tengo en alguno de ellos no es muy buena porque queda bastante gradiente y probablemente a medio plazo los resultados pues, son un poco regulares. Técnicamente y de forma aguda los resultados son buenos y son muy factibles y son técnicas que son fáciles de realizar. Gracias. Amable. Bien, yo pienso que no tenemos más preguntas y solo nos resta, bueno, pues darle las gracias tanto a la doctora Aimé Flores como a nuestros colegas, el doctor Luis Nombela y al doctor Ángel Sánchez por sus magistrales, porque fueron conferencias magistrales que nos brindaron. Así que muchísimas gracias para y nosotros. actualizadas. Y actualizada, ¿no? Ahí, por eso hubieron pocas preguntas. No hay porque desperdicio, no hay no hay desperdicio. desperdicio. Así que muchísimas gracias, colegas. Y bueno, Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. sí, para nosotros fue un placer recibirlo aquí en República Dominicana. Pues nada, pasamos ahora lamentablemente a la despedida de esta actividad de la 4ª reunión de expertos organizado por el Círculo de Egresados del Instituto Dominicano de Cardiología. Y para tal, la doctora Mayra Melo, que es nuestra directora, quien dirige nuestro centro, va a decir algunas palabras de cierre. Muy buenas tardes. Bueno, hay un principio que reza que todo inicio tiene su fin. Hemos llegado a la culminación de esta jornada después de 2 días de nutrirnos en conocimientos médicos. Para nosotros es un grato placer, en nombre de la Asociación Instituto Dominicano de Cardiología y en el mío propio, agradecer a todos ustedes por el apoyo, su participación y el respaldo incondicional a esta iniciativa profesional. Llegamos al final y queremos dar gracias. Gracias porque esto es ser agradecido es lo más importante en la vida. Queremos dar gracias a Dios y a cada uno de ustedes que han estado con nosotros en esta jornada tan interesante. Nos sentimos felices y satisfechos por esta actividad. Nos queda una sensación de plenitud por tan excelentes exposiciones realizadas de manera magistral. Gracias a nuestros expositores internacionales, doctor Ángel Sánchez Recalde de Madrid, doctor Luis Nombela, y a todos y cada uno de los demás expositores, tanto nacionales como internacionales. A nuestros residentes que hicieron una labor súper. La verdad que hicieron conferencia que no tienen nada que envidiar a alguien completamente profesional. Gracias, doctora Mayra Melo, doctor Corniel
y a cada uno de los maestros de la Asociación Instituto Dominicano de Cardiología, así como los pasados presidentes de SEIDOCA, de Sodocardio. Ellos han estado de manera militante acompañándonos. No quiero mencionar nombres para que no se me quede personas sin mencionar. Los moderadores estuvieron fuera de serie. Muchas gracias. Gracias a la industria farmacéutica. Su apoyo es sumamente importante para mantener la educación médica continua. Gracias al laboratorio AstraZeneca, a Bayer, a Rowe Panalá, a Cardiotech, a Cardiomed Sue, Laboratorio Collado, Sanofi, Pfizer, Laboratorio Zaval, Megalab, Cardioetic, Asofarma, Magnachen, Sitfri. Gracias a todos. En la parte técnica tuvimos personas súper valiosas y que hicieron todo lo necesario para que esta actividad fuera exitosa. La señora Giselle Tejada, Pavel Cruz, Robert Sabater, Paola Lancer y todo el equipo AstraZeneca. A Angie de la Rosa y a Ricardo Díaz, les digo que ustedes son excelentes colaboradores. Gracias por su paciencia. Gracias a UNIBE y Sudocardio por su aval y a todos los asistentes nacionales e internacionales, a la familia SEIDOCA y todos sus miembros, a los miembros de la directiva y todos los médicos especialistas que tuvieron con nosotros. Gracias. Espero que pronto nos veamos de manera presencial. Feliz tarde y gracias por todo.